cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? Pues vamos. Hola familias, wow, muchísimas gracias a Dios que siempre ha cambiado nuestro lamento en baile, como dice la canción, porque siempre está viendo el show de Dama Real, por eso dice nuestro lamento en baile. Y como tú sabes, como siempre, Dios es todopoderoso. Cuando siempre cambiamos nuestras preocupaciones en adoraciones, nuestro Dios todopoderoso cambiará nuestra batalla en bendiciones. Qué lindo, ¿no? Entonces, cógelo suave. Relájate, confía en Dios siempre y bienvenido al show de Dama Real. Hoy vamos a hablar el camino de Dios hacia el éxito con nuestro invitado especial desde Puerto Rico, que están con nosotros, Pastor Carlos Ortiz y también Pastor Luis está con nosotros. Entonces, por favor, hágame un gran favor, que por favor llama a toda su familia, sus amistades, sus vecinos, sus vecinas, sus enemigos, tienen algún problema con alguien. Hoy es un día de reconciliación, por favor. Llama a estas personas y dile que el show de Dama Real está en aire. Te llama para hacer un paz con usted, para que vea el show junto, porque va a ser una bendición para nuestra familia. Entonces llama a estas personas. Entonces es un placer para representarte, nuestros pastores desde Puerto Rico que están con nosotros de nuevo. Bienvenidos, pastores. Amén, amén, amén. Gracias, Pastora Rose. En el show de Dama Real es un honor y una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo estar de nuevo con usted en este gran show de alcanzando almas y fortaleciendo la familia para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios te les bendiga desde acá de Puerto Rico, el área este de Puerto Rico, Humacao, Puerto Rico. Amén, amén. Gracias a Dios. Pastor Carlos Borges tiene algo para decir a nosotros. Bueno, bendiciones a todos. Es un honor, un privilegio volver otra vez a compartir, ¿verdad? Ya hemos compartido más de 3 o 4 veces, yo creo. Y es una bendición poder estar de nuevo con usted y poder compartir esa palabra que sé que a alguien le va a ministrar, a alguien le va a bendecir en este día. Amén, amén. Hoy vamos a hablar el camino de Dios hacia el éxito. Wow, qué lindo, ¿no? En inglés dice que the God's path lead to success. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto para que aplicar el camino de Dios para que tenemos éxito en nuestro futuro? Bueno, hay que definir primero, ¿verdad? Lo que es éxito para el mundo y qué es éxito para Dios. En el mundo el éxito se trata de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser en la vida y de hacer lo que uno realmente quiere hacer. Y vemos que hay unos objetivos que no son reales conforme al éxito de Dios, a la palabra del Señor, que son reales en Dios, pero en el mundo, para tú lograr el éxito, pues hay mucho egocentrismo, mucho egoísmo, hay muchos deseos de tener muchas cosas materiales, casas, carros, profesiones, éxito en la vida, que es bueno, no es malo, pero conforme al éxito de Dios es bien diferente el éxito de Dios al éxito del mundo. Amén. Y
Déjame para decir algo aquí. Dice que la palabra de Dios es el mapa para llegar a ese tesoro llamado éxito. Sus instrucciones son las flechas en el camino que señalan la dirección. ¿Cómo vamos a aplicar esas instrucciones de Dios para que obtenga el éxito de Dios en nuestra vida? Sí, bueno, básicamente sí, la escritura es el norte, es el lugar para llegar, pero primero uno tiene que entender qué es lo que Dios dice, porque hay muchas veces que las personas tienen su propio éxito o su propia definición de éxito y cogen la escritura y la manipulan para hacer lo que ellos quieren hacer. Pero lo importante delante de Dios es conocer cuál es el propósito de Dios para cada persona individual, no lo que nosotros anhelamos. Y eso implica nosotros entender qué es lo que Dios quiere para mí. Muchas veces implica que tengo que renunciar a cosas, tengo que morir a cosas que yo personalmente deseo, pero no es el propósito de Dios. Y ahí es que Dios define el éxito en nosotros. No nosotros definimos el éxito en Dios. Hay una diferencia. Hay una, Pastor Carol, tiene, Willy, perdóname, Pastor Willy Ortiz, ¿tiene algo para decir eso? ¿Cómo vamos a seguir las instrucciones de Dios? Que es más importante o profundo para que tener bueno, primero sí, el camino de Dios es lo más importante para tener el éxito. Si las personas en el mundo pues tuvieran el fundamento, la base bíblica de lo que es tener el éxito, porque en el mundo pues el éxito es como meterse en una rueda de un hámster, que hay un hámster y da vuelta y no llega al mismo, no llega a ningún lugar, siempre está dando vuelta, pero en el propósito de Dios es cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Moisés murió, Dios llama a Josué. Josué es un hombre que servía a los pies de Moisés y Dios le dice a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nos mantenemos en el fundamento de la palabra y nos guiamos por el Espíritu Santo, entonces todo nos va a salir bien. Ok, en el libro déjame para leer esto, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidos. Entonces, ¿cómo vamos a primeramente a buscar el camino de Dios y también justicia para que tenga todos lo que necesitamos? Cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que dicen el lenguaje de hoy es busca primeramente la forma de Dios de hacer las cosas. Entonces uno tiene que ir a la palabra y comenzar a buscar cómo es que Dios hace las cosas, y entonces de ahí en adelante nos va a ir todo bien. Y lo primero que uno tiene que entender que Dios formó al hombre desde Génesis con unos planes y unos propósitos iniciales. Entonces cualquier cosa que la persona haga tiene que empezar a alinearse a cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que Dios desea las cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, dice la escritura que el Señor nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y eso es una escritura muy fundamental de cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que Dios quiere que nosotros como humanos funcionemos en la tierra, sea un médico, sea un abogado, sea un pastor, sea la profesión que sea. Uno tiene que primeramente entender el sacerdocio que uno tiene aquí en la tierra delante del Señor, no importa la profesión. No importa la profesión. Ok. Entonces, vamos a hablar 7 consejos bíblicos para llegar al éxito de Dios. El primero dice que encomienda todo a Dios. Encomienda todo a Dios.
Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3 dice, pon en mano del Señor todas tus obras y tus proyectos cumplirán. ¿Y cómo vamos hacemos esto? Encomendar a Dios es orarle al Señor, hablar con Dios y depositar en Dios toda nuestra fuerza, nuestra salud, nuestros propósitos, nuestros planes. Entonces podemos encomendar a Jehová las obras y nuestros pensamientos van a ser afirmados. Cuando tenemos esa relación, esa intimidad en oración con Dios, le declaramos a Dios pues nuestros planes, nuestras metas, nuestros objetivos, para que Dios sea glorificado. Un poquito atrás del versículo que usted habló en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús le está hablando al pueblo gentil y a los fariseos porque ellos estaban afanados y turbados por las cosas que habían de comer, que habían de vestir, que habían de hacer. Entonces ahí viene la palabra que el Señor les dice, no se afanen por estas cosas. Y hoy en día el mundo está afanado y hay gente en las iglesias afanada. Han venido situaciones, huracanes, tormentas, el COVID. Entonces han venido mucha ansiedad y mucha depresión y eso trae un stop, un pare para que nosotros busquemos primeramente de Dios. Y entonces la gente está actuando al revés. Primeramente buscan lo suyo y después dejan a Dios para lo último. No debe ser así. Debe ser primeramente a Dios y después buscar, amén. Dios nos va a bendecir con las cosas del mundo. Pero el texto que usted habla en Proverbios, amén, es sobre la vida y sobre la conducta que tenemos que actuar de esa manera, encomendar a Dios todas las cosas y nuestros pensamientos van a ser afirmados. Amén, amén. Vamos a hacer una pausa ahora y continuamos con más. Por favor, quédese con nosotros. Estamos hablando el camino de Dios hacia el éxito. Quédese con nosotros. I don't remember how it started. Our back and forth. Victory. Fumble. Repeat. It always came back. Okay, here we go, throw it. Yeah. You probably don't remember what you told me. That was perfect. But I heard every word. Nice. Gracias, familia, que está con nosotros. Ok, Pastor Carlos Burgos, ¿tiene algo para decir a nosotros sobre el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, que pon en mano del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán? Porque necesitamos estos primero antes que comenzar o tendremos el éxito de Dios. Sí, es básicamente el verso se explica solo, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos debemos poner al Señor primero. No hay nada en nuestra vida que no debamos poner al Señor primero y de ahí es que salen los problemas. Yo entiendo que muchas veces nosotros, aún como creyentes, a veces miramos solamente a la gente que no es creyente, pero como creyentes hacemos proyectos, hacemos cosas y no ponemos al Señor primero y nos van a causar problemas. Hay personas dentro de la iglesia que se casan, por ejemplo, un joven que se va a casar y no pone el matrimonio delante del Señor y no pregunta y el joven se enamora primero y después es muy difícil de enamorarse, dejar de enamorarse para entonces tomar otra decisión.
Si no se puso al Señor primero ahí, se busca uno un problema. Lo mismo es un negocio. Si uno no ora primero y ya hizo planes, ya se metió casi adentro del negocio, es muy difícil salirse. Entonces, es bien importante esa escritura para uno, antes de hacer todo, ponérselo al Señor, pedirle dirección, pedirle confirmación, especialmente en estos días que estamos viviendo, que hay tantas voces que escuchamos por todos lados. Necesitamos escuchar esa voz del Señor que sea muy clara sobre nosotros para tomar paso. Los días que estamos viviendo son días muy difíciles, son días muy fuertes y se requiere una voz muy clara, un paso muy claro para tomar esas decisiones con el Señor en el camino. Amén. Y entonces vamos a seguir con número 2, dice que tener humildad. Entonces, Proverbios capítulo 15, versículo 33 dice que el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad preside a la honra. Pastor Willie, ¿tiene algo para decir a nosotros? Es una palabra muy poderosa la que usted acaba de leer. Es un principio bíblico que el temor de Jehová, como usted lee en el capítulo 15, versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. O sea, cuando nosotros respetamos, honramos a Dios, entonces el temor de Jehová va a darnos mucha sabiduría. Salomón dijo en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, cuando honramos a Jehová, respetamos a Jehová, dependemos de Jehová, alabado sea el nombre del Señor, entonces Él nos va a dar sabiduría. Por eso Él dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea que el temor en estos días es muy importante, que no se pierda el temor en la iglesia, porque algunas veces el respeto, la honra a Dios, que Dios sea glorificado, es muy, muy, muy importante. Jesucristo dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo hablándole al Padre, lo glorificó porque lo honraba, lo respetaba y el temor estaba sobre Jesucristo. Pastor Carlos, tú sabes que hoy en día estamos llenas tanto de orgullosos, tanto de, ¿cómo se dice?, fantasiosos, y no tan fácil para la gente humilde para que aprenda o buscar el reino de Dios. Entonces, ¿y cómo vamos qué estrategia podemos usarlo para humilde delante de Dios para que tengamos éxito de Dios en nuestra vida? ¿Qué estrategia? Bueno, si estamos hablando de la humildad es un camino para el éxito muy importante. Hay un verso en Primera de Reyes capítulo 21. De hecho, estaba hace semanas atrás enseñando acerca de eso, porque hay unos reyes en el Antiguo Testamento que originalmente eran como perversos, bastante malos, y en el momento en que se humillan, dice la Escritura, el Señor viene a favor de ellos, y uno de ellos es Acab. Y en Primera de Reyes capítulo 21 está el profeta que va donde él y le trae la palabra del Señor, y dice en el capítulo 21, verso 26 y 25, dice que a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y dice que fue en gran manera abominable y caminaba en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Entonces el verso 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, que eran las palabras del profeta, dice que rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y dice el próximo verso que ahí fue que vino la palabra de Jehová. En ese momento cuando se humilló. Entonces uno ve en diferentes partes del Antiguo Testamento cuando los reyes se levantaban y se humillaban, en ese instante entonces la palabra venía. O en ese instante ellos empezaban a tener victoria. Y es como que la humildad como que le abre uno la puerta de Dios para que Él se pueda meter en la vida de uno. Es un paso bien importante.
Eso es. Y Pastor Willie, ¿tiene algo para decir como humildad delante de Dios? Usted leyó ese versículo 33 de primera o de Proverbios 15, más el 32, el anterior dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea que la disciplina es muy importante en los caminos del Señor, dejarnos enseñar por Él, dejarnos corregir por Él, dejarnos dirigir por Él, porque Él sabe lo mejor para nosotros. David en el Salmo 25 decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda, porque verdaderamente no sabemos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Pero los caminos de Jehová son bendición y son vida eterna y son buenos para el creyente. Amén. Vamos a seguir con tercera. Número 3 dice que deleitarnos en la palabra de Dios, como dice el Salmo versículo 11, capítulo 11, versículo 3, son muchos dichos. El hombre que no sigue en el consejo de los malvados, ni se deleitare en la... Perdóname, déjame para poner mis lentes, porque es mucho. Ok, dice en Salmo capítulo 11, versículo 3, dice que dicho es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleitará, y día y noche en ella, se como el árbol plantado en la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se machacan, todo cuanto hace prosperar. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender mucho. ¿Y cómo vamos a seguir este camino de Dios, que no anda en el consejo de los malvados? ¿Cómo vamos a hacer? Carlos Hugo, ¿se puede decir algo para nosotros? Es apartarse del mundo. En la Escritura, en tantas ocasiones, el Señor habla que nosotros debemos caminar en el Espíritu, dejar las obras de la carne. Cuando uno anda con personas que andan en la carne, cuando uno escucha cosas de la carne que alimentan la carne de uno realmente pues expone su vida a la vida de la carne y entonces esos son los consejos de maldad. Y no necesariamente es que te vas al mundo completamente, pero dentro de la iglesia hay a veces personas que están en la carne y tienes amistades que están en la carne. Tienes que uno aprender a caminar en el Espíritu para entonces escuchar esa voz del Señor, escuchar esos consejos del Señor y de personas que nos pueden ayudar para caminar, y así hacemos esa separación, así se separa. Amén. Vamos a hacer otra pausa, por favor, quédase con nosotros, todavía estamos hablando el camino de Dios hacia el éxito. Quédase con nosotros, por favor. No todo te va a salir bien, así que asegúrate de que lo importante lo aciertas. ¡Mamá! Como asegurarte de que tus niños estén abrochados correctamente en el asiento correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien en nhtsa.gov/protegidos. Gracias, familia. Para Willie Ortiz, si puedes decir algo para el mundo, cómo vamos a no andar el consejo de los malvados, pero para seguir el camino de Dios. Este salmo yo creo que es el salmo central en toda la Biblia, porque habla de las dos clases de personas que hay, del que anda en consejo de los malos y del que anda en consejo de los buenos. Hay dos personas, no hay tres personas. Andas en lo bueno o andas en lo malo. Y he predicado de este salmo, y este salmo tiene tres caminos, tres pasos de la persona que anduvo en consejos de malos. Primero, esta persona, vamos a poner el ejemplo, un joven que se junta con el grupo de la esquina y ese grupo empieza a darle consejos de los malos. Primero, él no estaba en los consejos de los malos, en su casa le enseñaron
el consejo bueno, el consejo bíblico, el fundamental, pero se juntó con personas que andaban en consejos de malo, empezaron a aconsejarlo en lo malo, y del consejo de los malos camina al camino de los malos, dice, al camino de los pecadores, y él va metiéndose en lo más profundo del consejo, va al camino, y del camino después ya se sienta en silla de escarnecedores, que es burlándose de la gente, de los ancianos, del cristianismo. Y Dios no quiere eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. O sea, esa es la verdadera prosperidad, ese es el verdadero éxito en el camino del Señor. Cuando nosotros meditamos en la ley de Jehová y en su ley meditamos de día y de noche, o sea que estamos meditando en la palabra y la palabra produce bendición y vida eterna en nuestra vida, y no hay depresión, no hay ansiedad, no hay confusión, no hay consejo malo, porque la palabra misma nos va a librar de los consejos de los malos. Amén. Ayer usted me mandó un video sobre lo que está pasando en Haití. Entonces, tenemos 2 minutos para terminar el primer show. Si podemos, juntamos y oramos para el país Haití, que Dios salga de ahí con su poder para cambiar las cosas que están pasando ahí. Por favor, podemos orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande, este programa, este show de Dama Real en Nueva York. Yo sé que miles y miles de personas ven este programa, Dios mío, que tu palabra y tu espíritu sean de impacto, para que entendamos el camino de Dios hacia el éxito, Señor Padre, que es solamente a través de Jesucristo y de Dios Espíritu Santo y la palabra. Que tú bendigas cada día más este programa, y a través de estas redes, de este programa, de este canal, muchas vidas vengan a los pies de Dios y las familias sean fortalecidas y sepamos vivir en éxito en los caminos del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, familia, sí. No te pierdas la próxima que viene, porque tenemos mucho más para continuamos. Que Dios le bendiga por verme, y todo el show que están en redes, en social media, tú vas a encontrar todo cuando tú buscas Dama Real, Diagonal Royal Lady, o Royal Lady Diagonal Dama Real. Gracias por verme. Families, we are talking about God's path to success. That's what we're talking about. And next week, we're going to continue on. So I know Holy Spirit will minister to you in everything. And if you want to find me all the social media, Royal Lady Dama Real, you will find me all the shows over there. Thank you so much for watching, and see you next time. Bye. Jesucristo.